¿Cuál es la traición más grande que alguna vez has sufrido? C'est les atrocités de manière avec lui, c'est des violences qu'on peut pas pardonner. Ce matin à la une, le procès de Dominique Pénicaud et de ses 50 co-accusés. Comme co-accusés, les avocats des autorités vont pouvoir commencer à plaider aujourd'hui, ce sera un peu plus tard dans la matinée, parce que pour l'instant, Dominique Pénicaud a à nouveau la parole. On va retrouver Mélanie Lefebvre sur place. Mélanie. Todos nos hemos sentido traicionados alguna vez. El dolor se apodera de nuestra alma, nos hace sentir débiles, febriles, enfermos. Sufrir una traición por parte de alguien normalmente hace que la demonicemos. La traición, a diferencia del ataque directo de un enemigo, es un ataque que por su propia naturaleza es realizado por una persona de tu entorno, de tu vínculo, que en el mejor de los casos simplemente estimas y en el peor de los casos confías ciegamente. Pongámonos del lado del que traiciona. ¿Alguna vez has sentido que querías hacer algo, aun sabiendo que haciéndolo podrías hacerle daño a otra persona? Seguramente sí lo has sentido. Pero del pensamiento al hecho hay una barrera que nos lo impide y son los sentimientos humanos, o mejor dicho, los remordimientos. Los remordimientos nacen como consecuencia de acciones realizadas por nosotros que chocan frontalmente con nuestros principios morales. Los remordimientos no son algo fácil de afrontar y realmente nos causan dolor, nos causan sensaciones de vergüenza, de miedo, de culpa, de ansiedad. ¿Quién literalmente no ha querido tener una máquina del tiempo para poder volver al pasado y cambiar algo que ya hemos hecho? Tener remordimientos es algo que, si bien nos hace sufrir, también es una cosa necesaria y natural que nos permite aprender qué es lo que queremos y lo que no queremos en nuestra vida. En un sentido poético, nos hacen incluso superarnos a nosotros mismos al hacernos sentir responsables de nuestras acciones. ¿Cómo sería un mundo sin remordimientos? Definitivamente sería un mundo oscuro en el que nadie querría vivir. Personas egoístas que, al no tener empatía, actuarían desde la perspectiva del autocomplacimiento. Una sociedad fría donde la violencia escalaría creando permanentes conflictos sociales. El solo hecho de pensar en una sociedad donde no existiera la empatía o los remordimientos me hace que me vengan los escalofríos. ¿Y si te dijera que esta visión distópica de la realidad no es tan fantasiosa como podrías pensar? ¿Y si te dijera que en el mundo hay más o menos 60 millones de personas que piensan y viven su vida así? Las personas psicópatas representan aproximadamente el 1% de la población. Hay estudios que sugieren que a lo largo de nuestra vida nos topamos con aproximadamente 60 personas psicópatas de media. Esto es un número que puede asustar bastante. 60 personas en realidad son muchas. Yo mismo tengo el recuerdo de haber coincidido con personas que son realmente así. Definitivamente podemos diferenciar entre estas personas que son más malucas y luego estas personas que carecen de completo sentido de la empatía, que realmente parece que la única función que tienen en la vida es arruinar a las demás personas y arruinar los entornos en los que ellos se encuentran. Esto a mí particularmente me ha sucedido especialmente en el trabajo. He tenido la desgracia de toparme con este tipo de personas que creaban conflictos de la nada y que incluso a veces, ¿por qué no decirlo?, parecía que disfrutaban creando el conflicto, siempre, por supuesto, con el objetivo de escalar laboralmente a través de pisarte o de pisar a los demás, o a veces incluso de pisar a los más débiles del grupo. Y esto, desgraciadamente, me ha tocado verlo
de personas que incluso si tenían que pisar a personas con algún tipo de discapacidad, en el caso que yo he visto mentales, no tenían ningún tipo de pudor, no tenían ningún tipo de filtro para hacerlo. Y es que es así, cuando hablamos de personas psicópatas, estamos hablando de personas cuya única función en la vida es la de destruir la de los demás. Y hay varias razones que podrían explicar esto. Estas personas, por ejemplo, al no gestionar sus sentimientos o no tener directamente sentimientos, tampoco generan ningún tipo de remordimientos cuando cometen actos que comúnmente podrían ser llamados como malas acciones. Es decir, cuando ellos cometen malas acciones no tienen ningún tipo de remordimiento. Como bien hemos dicho antes, los remordimientos nos sirven para aprender de las malas acciones que cometemos, nos hacen saber qué es lo que queremos y lo que no queremos en la vida. Por lo tanto, una persona psicópata, cuando va cometiendo malas acciones, las cometerá eternamente porque no es capaz de sacar una lección de las malas acciones cometidas. Las malas acciones que ellos crean no generan ningún tipo de mala sensación en ellos, es decir, no les importaría volver a repetirlas. Tampoco con esto quiero que nadie piense que estamos cayendo en el error de que todos los psicópatas son asesinos, porque no es así. Si bien es cierto que un gran porcentaje de los asesinos son psicópatas, no todos los psicópatas terminan siendo asesinos. En el vídeo de hoy, amigos, vamos a ver uno de los casos más oscuros que han acontecido a Francia, no solamente en la época moderna, sino seguramente en la historia del crimen francés. Además, es un caso muy reciente del que todavía no se ha producido una sentencia firme, el juicio todavía continúa. En el vídeo de hoy, amigos, veremos el caso de Gisèle Pelicot. Gisèle Pelicot y su familia tuvieron que aprender por las malas lo que era compartir su vida con un psicópata. La familia Pelicot, compuesta por Gisèle Pelicot y Dominique Pelicot, dio como resultado a 3 hijos, David, Caroline y Florian, que ahora ya son grandes. Estos 3 hijos tienen edades comprendidas entre los 40 y los 50 años. Dominique Pelicot es posiblemente el ejemplo perfecto de lo que es un psicópata. Es el ejemplo perfecto de lo que es una persona que no aprende de sus errores y de una persona a la que no le importa nada más que sí mismo. Una persona incapaz de sentir como sentimos el 99% del resto de la población y, en definitiva, un asqueroso que no merece vivir. Resulta que Pelicot, este señor que ves en pantalla, que podría parecer un señor como otro cualquiera, incluso un tipo tampoco con mala pinta, ¿no? Simplemente un señor normal. Este hijo de perra tenía un fetiche bastante particular. Le gustaba irse a lugares públicos a filmar con una videocámara pequeña o un teléfono móvil debajo de las faldas de las mujeres o de las chicas que se encontraran por allí. Normalmente estas fotografías y vídeos se producían en supermercados y básicamente lo que hacía era acercarse a las mujeres que llevaran algún tipo de falda con el teléfono, aproximar el teléfono para ver si conseguía ver algo por debajo de la falda. Tanto le gustaba este fetiche a Dominique que en el 2010 viene capturado por la policía mientras grababa las minifaldas de unas chicas jóvenes en un Carrefour. Estos hechos se produjeron en Collegin Seine-et-Marne. Perdonad mi pronunciación francesa. Las autoridades, no me preguntéis por qué, pero una vez pillaron a este malnacido haciéndole vídeos a chicas jóvenes, no lo consideraron como una gran ofensa y le dejaron ir libre con una multa de 100 euros. Tampoco avisaron a la mujer o a la familia de que Dominique estaba realizando este tipo de prácticas. Esto, la verdad, que es una cosa que me parece un poco extraña, porque es verdad que han pasado casi 15 años desde el 2010, pero tampoco lo veo tan lejano. Es decir, a ver,
es el 2010, ¿sabes? En plan, tampoco estamos hablando de los años 40, ¿no? Ya había un cierto movimiento de derechos y había un cierto movimiento hacia la privacidad de las personas, especialmente de las mujeres. Por lo tanto, no consigo comprender, bueno, también es verdad que esto es legislación francesa, yo la verdad que la legislación de Francia no la conozco, pero en pleno 2010 de aquel momento, dejar andar a una persona, a un hombre mayor, después de ser capturado realizando fotos debajo de las minifaldas de chicas jóvenes, dejarle ir con una multa de 100 euros, dejarle irse de rositas así sin más, me parece un poco bastante fuerte, la verdad. Pero, no sé, a veces... esto se ve un poco también con el caso de Jeffrey Dahmer. A veces parece que este tipo de personas como que tienen suerte a lo largo de su vida, ¿no? Como que también influye un poco el aspecto que tengas. Bueno, vamos a ver que esto era igual un prototipo de señor del que te podías esperar que no... que puede ser que hubiera aprendido, ¿no? De ese error, que fuera simplemente un señor así un poco verde, que no fuera a ir a más, ¿no? Ya vamos a ver que esto no fue así. Sigamos lanzando factos de Dominique para poder entrar un poco más en contexto. La empresa donde trabajaba Dominique cayó en bancarrota en el 2001. Dominique venía de una familia de clase media alta en Francia y además siempre había tenido un trabajo relativamente bueno. De clase media francesa, era un trabajo como técnico electricista en Électricité de la France, perdonad mi pronunciación de nuevo. Y al ser una persona de clase media alta francesa, estaba acostumbrada a tener un cierto tren de vida. Un tren de vida, amigos, que Dominique no estaba dispuesto a bajar a pesar de que se había quedado sin trabajo. Por lo que Dominique le pidió prestado a su hermano 75.000 euros para poder seguir manteniendo un poquito este ritmo de vida del que hablamos. Pasado un tiempo, la situación financiera y laboral de Dominique Pelicot mejora, pero este préstamo que su hermano le dio es un dinero que el hermano nunca vio recuperado. Es decir, Dominique jamás ha pagado a su hermano, a pesar de que, llegado a un punto, volvió a recuperar su estabilidad económica y recuperó el dinero, por así decirlo, para poder pagar el préstamo a su hermano. Con esta información quiero hacerte ver cómo es el perfil de esta gente, el perfil de personas a las que no les importa nada. Simplemente se dedicarán a obedecer a sus deseos y a pedirte cosas cuando ellos tengan algún tipo de necesidad, sin importarles en absoluto en qué situación te dejan a ti. Sigamos con los datos. El 12 de septiembre del 2020, un guardia de seguridad detiene a Dominique en un hipermercado llamado Leclerc, ya que supuestamente Dominique estaba filmando por debajo de las faldas a 3 mujeres mientras éstas realizaban sus compras. Es decir, 10 años después de que le hubieran capturado la primera vez, Dominique seguía realizando los mismos comportamientos. No había escarmentado, nunca aprendió de sus errores. En su riñonera encontraron una videocámara, una cámara fotográfica y preservativos. Durante su interrogatorio en una comisaría de policía de Avignon, Dominique les dice a los policías que solía realizar este tipo de actividades ya que se había dejado llevar un poco por sus impulsos masculinos, ya que su mujer llevaba un mes fuera de casa. Dominique en ese mismo momento fue puesto en libertad bajo fianza a la espera de que se investigara el paradero de sus otros teléfonos móviles, su ordenador portátil y otros equipos digitales que habían sido incautados en el domicilio. Es decir, los policías básicamente confiscaron todo el equipamiento electrónico que Dominique tenía en su poder para poder ver qué es lo que había dentro. Bien, pues agarraos porque vienen curvas. Cuando los policías comienzan a investigar el equipamiento electrónico de Dominique, el teléfono y el ordenador,
se dan cuenta de que las galerías de fotografías y de vídeos están completamente llenas de contenido sexual, y hay un contenido en especial que llama la atención de los investigadores, ya que parece ser que hay miles de vídeos de la misma mujer, siempre vídeos diferentes, con una mujer que parece que está dormida. En un principio no se sabe si está dormida, si se hace la dormida, si está adormecida, y esta mujer que parece que está dormida está manteniendo relaciones sexuales en estos vídeos. Esta mujer es nada más y nada menos que Gisèle Pelicot, la mujer de Dominique. Los investigadores deciden recaudar un poco más de información porque, si bien es cierto que a priori esto podría parecer simplemente un fetiche que tiene la pareja, realmente les acaba pareciendo algo bastante sospechoso. La policía inicia a pensar que estas fotografías no pertenecen a un fetiche que el matrimonio comparte, sino que las imágenes son de un carácter bastante oscuro y perturbador, lo que hace que salten las alarmas en la comisaría de policía. Rastreando la actividad web del equipamiento electrónico de Dominique, se dan cuenta de que Dominique traficaba con estos vídeos de Gisèle Pelicot, de su mujer, mientras ella mantenía relaciones sexuales. Traficaba con estos vídeos a través de internet. Particularmente traficaba con estos vídeos en un chat web que a día de hoy está cerrado, llamado Asoninsu, costeado al mismo tiempo por la polémica website llamada coco.gg, que, por si no la conocéis, es un website de origen francés que históricamente ha estado relacionado con un montón de polémicas y siempre bajo el punto de mira de la justicia, no solamente francesa, pero internacional. Si esta historia te está ya pareciendo bastante perturbadora y morbosa, es porque no tienes ni idea de cómo se va a enturbiar. Resulta que Gisèle es una mujer de 50 años que de pronto empieza a notar que sufre de un cansancio crónico y de pérdidas de memoria. Pero estas pérdidas de memoria no eran pérdidas de memoria tipo ¿dónde he dejado las llaves? A veces eran literalmente blackouts, en plan ¿qué he hecho ayer por la noche? La mujer obviamente empezó a preocuparse pensando que podía sufrir de un tumor cerebral o incluso de un principio de Alzheimer, debido a que no encontraba explicación para tales síntomas. Consultó con varios doctores, pero nunca ninguno le supieron dar una explicación. También venía aquejándose de ciertas molestias vaginales, pero a esto nunca le dio más importancia. Cuando la policía descubre los vídeos sexuales en los que aparece Gisèle, se ponen inmediatamente en contacto con ella. Y para sorpresa de todo el mundo, ella no se reconoce a sí misma teniendo esas relaciones sexuales. Es decir, Gisèle no se hacía la dormida, ella realmente estaba dormida. Los miles de vídeos eran vídeos realizados por Dominique en un periodo de 10 años. Y por si no fuera poco, en estos vídeos lo que se ve es a Gisèle siendo abusada por nada más y nada menos que 72 hombres diferentes a lo largo de los respectivos vídeos. Y es que resulta que fotografiar por debajo de las minifaldas de las mujeres no era el único fetiche que este repugnante Dominique tenía. Dominique suministraba drogas somníferas a su esposa a través de las comidas y bebidas para que cuando se durmiera no se despertara. Después contactaba con distintos sujetos a través del sitio web previamente mencionado y les convencía de ir a su casa a mantener relaciones sexuales con su mujer. Les explicaba cómo debía ser el proceso. La mujer estaría dormida sin posibilidad de levantarse y él se mantendría en una esquina del cuarto filmando y tocándose, pero sin intervenir.
Los hombres debían aceptar además una serie de condiciones. Cada violación seguía una rutina similar. Dominique pedía al agresor que aparcara lejos de la casa para no ser visto y que esperara hasta una hora para que las pastillas administradas a Giselle hicieran efecto. Se les pedía que no usaran perfume ni fumaran, ya que Giselle era una persona con el sentido del olfato muy desarrollado. También se les pedía a los agresores que se desvistieran en la cocina o en el salón para no dejar nada en el dormitorio, y también se les pedía que se calentaran las manos en el radiador con agua caliente para evitar cualquier posibilidad de despertar a Giselle a través del contacto frío de las manos. Como condición última, pero no menos importante, Dominique Pelicot exigía que los agresores nunca llevaran preservativo para acometer la agresión. Si el hombre en cuestión aceptaba estas condiciones, los dos se reunirían en la casa de Dominique a la noche mientras Giselle dormía. Y así lo hizo con 72 hombres cuyas edades oscilan entre los 25 y los 75 años a lo largo de nada más y nada menos que 10 años. Los episodios de violación encontrados en el teléfono ascienden a 200. A los investigadores les tomó la friolera de 2 años el poder encontrar a 50 de estos 72 agresores. Los otros 22, hasta llegar a 72, a día de hoy, en diciembre de 2024, aún continúan sin ser identificados. Por si esto no fuera ya suficientemente terrible y perturbador, también se encontraron fotos de las dos hijastras que Dominique tenía mientras éstas estaban en la ducha, y además también se han encontrado fotografías de su hija Caroline mientras ella dormía con la ropa interior de Giselle, de la mujer, de la madre, puestas en fotografías donde ella se ve que está dormida o directamente inconsciente. Cuando la policía le enseña estas fotografías y estos vídeos a Giselle, al principio ella entra, como es natural, en un estado de shock y en un estado de negación. No se reconoce en los vídeos, no se reconoce ella a sí misma en los vídeos, pero poco a poco acaba entrando en razón y acaba comprendiendo cuál es la realidad. No puedo ni imaginar cómo tuvo que ser para Giselle comunicarle tan terribles noticias al resto de su familia. La policía volvió a arrestar a Dominique, el cual fue acusado de violación a su mujer y de la violación de la privacidad tanto a sus dos hijastras como a su hija. Dominique Pelicot confesó ser culpable y además confesó el encontrar placer en ver a su mujer siendo abusada por otros hombres. La técnica que usaba Pelicot para sedar a su mujer es conocida como sumisión química. La sumisión química es el acto de administrar sustancias psicoactivas, generalmente sin el consentimiento o conocimiento de la víctima, con el objetivo de anular su voluntad o capacidad de reacción. En estos casos, la víctima suele perder la memoria de lo sucedido, lo que dificulta la identificación de los responsables y el proceso judicial. Entre las sustancias más utilizadas encontramos el GHB o éxtasis líquido, siendo esta la droga por la que está siendo investigado Sean Combs, alias P. Diddy, y la cual se le acusa haber suministrado a sus víctimas. Otra sería el Rojipol. El Rojipol básicamente se le conoce como la droga de las violaciones. Es una droga muy conocida que anula la voluntad de las personas y es una droga que en su momento involucró al mismísimo actor Bill Cosby. Y luego tendríamos otros medios como la ketamina o el alcohol adulterado, siendo estos medios, por ejemplo, que utilizaba Jeffrey Dahmer. Pero digamos que el historial delictivo de Dominique no se limitaba simplemente a permitir todos estos abusos sobre su mujer. Dominique Pelicot también está acusado de violar a la mujer de otra persona, concretamente a la esposa de Jean-Pierre Maréchal. Básicamente, Jean-Pierre era uno de estos hijos de perra que contactaban con Dominique a través de este famoso chat, ¿no? Bien, pues cuando Jean-Pierre acepta las condiciones de Dominique, estos se reúnen en su casa,
¿vale? Cuando Jean-Pierre se reúne finalmente con Dominique, Jean-Pierre le hace saber a Dominique que no está del todo cómodo y que sabe que al final no quiere hacerlo. No quiere abusar de Giselle. Dominique le insiste que el proceso es totalmente seguro para ambos, es decir, Giselle no se va a despertar, no es la primera vez que lo hace, a lo que Jean-Pierre le pide un poco más de información sobre cuáles son las drogas que utiliza para poder dejar tan adormecida a Giselle, y cuando Dominique le cuenta toda esta información a Jean-Pierre, Jean-Pierre le dice a Dominique, ¿sabes qué? Al final no quiero abusar de tu mujer, pero si quieres podemos replicar la fórmula que utilizas tú para sedar a tu mujer y sedar a la mía. Siendo así que con mi mujer sedada podrías venirte tú a mi casa y abusar de mi mujer. Y como no podía ser de otra forma, Dominique aceptó. Dominique abusó hasta 10 veces de la mujer de Jean-Pierre, después de haberle enseñado a Jean-Pierre cuál era el método que él utilizaba para la sedación. Verdaderamente, cuando crees que esta historia ya ha terminado y no puedes sorprender de más, te sigue sorprendiendo más. Y te sigue sorprendiendo más porque es que esto todavía no ha acabado. Dominique Pelicot ha sido incluso relacionado con un asesinato cometido a una joven mujer en el año 1991. Un caso que hasta el 2020, hasta la captura de Dominique Pelicot, estuvo sin ser resuelto. El 4 de diciembre de 1991, el cuerpo desnudo de una agente inmobiliaria de nombre Sophie Narme, de 23 años, fue encontrado en un apartamento que supuestamente debía haber sido enseñado ese día a un cliente, en el distrito 19 de París. Esto significa que cuando Giselle empezó su relación con Dominique, esta ya se encontraba con un asesino. Este crimen cometido a Sophie Narme en un principio fue atribuido a un famoso criminal sexual que había en los años 90 en Francia llamado Legrele o Legrelé. El caso permaneció frío durante 30 años hasta que se observaron similitudes entre el caso de Sophie Narme y el modus operandi que utilizaba Dominique Pelicot. Finalmente, el 14 de octubre del 2022, Dominique Pelicot también viene acusado de la violación y el asesinato de Sophie Narme, siendo esta acusación otra más que se uniría a la acusación de la violación a su mujer y de la violación a la privacidad tanto de sus dos hijastras como de su hija biológica. Un auténtico hijo de perra. Obviamente las consecuencias para Giselle han sido completamente devastadoras, tanto físicas como psicológicamente. Psicológicamente Giselle se encuentra luchando contra pensamientos suicidas. Además ha perdido muchísimos kilos por el estrés y, por si eso no fuera poco, a raíz de los 10 años en los que Giselle ha sido abusada por diferentes hombres, siempre sin preservativo. Después de unos análisis se han dado cuenta de que Giselle padecía de 5 enfermedades de transmisión sexual que jamás habían sido tratadas, siendo que uno de los agresores de Giselle identificados era una persona que había dado positivo en VIH. Pero afortunadamente para Giselle, después de realizarle el test de VIH a ella ha dado negativo. Entre las versiones de los 50 agresores de Giselle, algunos alegan que simplemente cuando llegaron a la casa ellos ya tenían el consentimiento no solamente de Dominique, sino de Giselle también. Otros alegan que Giselle no estaba realmente dormida, sino que se hacía la dormida. Entre algunos de estos perpetradores encontramos bomberos, militares, cocineros, hombres casados, en definitiva. A pesar de admitir su culpabilidad y referirse a sí mismo como un violador, Dominique Pelicot en una ocasión declaró que él no creía estar haciendo nada malo contra Giselle y afirmó que salvó a su esposa de su sufrimiento a través de drogarla, ya que de no haber sido así, su Giselle hubiera tenido una vida mucho más triste y miserable.
Y es que seguramente en la mente de este monstruo esto pueda ser así, un monstruo cuyo único remordimiento, si es que es capaz de sentir algo así, no es realmente el remordimiento por lo malo que ha hecho a lo largo de su vida, por todas las acciones malas que ha hecho a lo largo de su vida, sino por haber sido pillado y no poder seguir continuando con su vida tal y como era antes. Que toda esta situación de haber sido capturado por la policía y después de haber sido enjuiciado hayan destruido a su familia, cuando realmente el único que ha destruido a su familia es él a través de su malnacida existencia. Si te gustan mis vídeos, no dudes en suscribirte a mi canal, también me apoyarías mucho comentando y dándole un like. Nos vemos en la siguiente historia.